tukus chay, ikuna chayqa tukukusi. Wasi chayaki qipachapi, ikuyay yawaqanayqa, maris yayakinayqa. Amayas mamay waqankichu, uqaylu matachinqayuti. Sechus waqankichu pachaqa, yawar mayuhya sapawanqa, Ñañaykuna turaykuna, nuqa ñañaykichis Vilmaqampi rimapaymukichis kunan p'unchay. Allinta ñañachay llaqta masiy turaykuna uyarimuwaychis. Nuqankunan p'unchay rimapaymusaykichis chay unquy hamushan coronavirus nisqa sutiyuq haqay China llaqtamanta pacha ñañaykuna. Hinantin suyuman kasqandaqmi chay Perú suyunchis uhuman ñachayaramunna. Chayta ñañaykuna anchi mana nuqakuna rimapaymusaykichis imaynatas nuqanchis chay unquymanta escapanchisman o imaynatas chay unquymanta nuqanchis mana hap'ichishmanchu chay unquy hamuqwan chaywan ñañachaykuna turachaykuna. Ñañay turay, kaytaqa nuqanchisqa escapayta atisunchis. Kay kayman lluqsisunchis, maytana purisunchis, maymana risunchis chaypas ñañachay turachay. Allin tapuni chaymanta nuqanchis ama kay runamasinchiskuna chullaqtinpas ladunman achuysunchu kasqanta nuqanchis chullisun chaypas ama runamasinchikman nuqas uyanmanchu achiw nispachus chullisunchis. Sapa chullispapas, sapa ujuspapas uju maki chakiwan taparikuy simikita. Aqnata taparikuspan mana kay runamasinchikman p'itachisunchu chay unquyta, chay coronavirus nisqa sutiyuqta. Mana chay pachaqa llapatapas tukuyta atiwanchismi chay unquy. Kasqantaq chay machunchiskuna kashan, hatutaytanchiskuna kashan, paykunapas pukuna chay defensa nisqana turaykuna ñañaykuna chaymi paykunata phawayllapaq hap'irapun chay unquy. Chayqa ñañay turay, allinta uyarimuwaychis. Ama chayta aqnanta ruwasunchis. Kay ayruwan kuska, kay wayrawan chiriwan kuskan hamushan chay unquy. Chayqa ñañay, allinta uyarimuway. Ankiyta asiysunchis, anchayta qatipasunchis nisqayta hina. Ñañay turay, sunquy uqmanta pachanqankunata rimapaymukichis. Entiendo que soy yo el que empiezo a hablar. Así es, Javier. Somos aquí desde La Paz, Bolivia. Estamos en nuestro primer programa, nuestro primer experimento de reflexiones sistémicas, uniéndonos a través de este mecanismo y saliendo al aire por la página de Alternativas Sistémicas. Javier Ricard Lanata, peruano-francés. ¿Qué decía esta canción con la que empezamos este programa? Es una canción muy conmovedora, pues la señora que está cantando avisa a la población de las comunidades altoandinas quechohablantes de que ha llegado un nuevo virus que se llama coronavirus y que hay que hacer todo para proteger en particular a los ancianos para que no coja el virus, y que tenemos que salvarnos de este virus. Y para hacer eso, dice la canción, amigos, amigas, hermanos, hermanas, tenemos que evitar abrazarnos. Si tosemos o estornudamos, tenemos que hacerlo para no dirigir el estornudo hacia la persona con la que estamos hablando y tener cuidado, protegernos con las manitos para que el estornudo no contamine. Y dice la canción, pues, escúchenme, ¿no? Así con mucha insistencia. Uyarimuwaychis, escúchenme. Es verdad, y que hay que hacerlo para salirnos de esto juntos, porque si no nos vamos a contaminar. El virus se reparte, se comunica
con el aire, con el viento. Entonces es invisible con el aire y por eso es importante mantener la distancia, también dice. Hoy Un estamos guayno. para hablar de si el coronavirus va a acabar con el capitalismo. Eso. Las cifras al día de hoy voy a compartir en mi pantalla. Vamos a ver la situación. Tenemos 551.000 casos en el planeta, 24.914 muertos. Las curvas de cómo están aumentando los casos, cómo han pasado el 500.000 y cómo nos acercamos a los 25.000 muertos. Aquí más abajo podemos ver que ahora el primer lugar en cuanto a cantidad de casos lo tiene Estados Unidos con 85.755 casos. Le ha superado a la China, que tenía 81.340. Le sigue Italia, España, Alemania, Irán, Francia, donde tú estás, 29.155 casos. Y a nivel de muertes hasta ahora, quien ocupa el primer lugar es Italia, 8.215 muertos, seguido por España, 4.858. La China está, según esto, en el tercer lugar, a pesar de que ahí se inició la pandemia, 3.292. Y Francia, 1.696 muertos. Uno de los países que está entre los 10 primeros. Por otro lado, en el caso de Bolivia estamos relativamente atrás, con apenas 61 casos hasta el momento y ni un solo muerto. Pero Perú, muy cerca, fronterizo con Bolivia, Perú ya tiene 580 casos, o sea, casi tiene 10 veces más que Bolivia y ya tiene 9 muertos. ¿Cómo estás viviendo vos en París, Francia, esta situación? ¿Cómo están viviendo en el Perú? Bueno, pues en el Perú, tanto en el Perú como en París, ha habido decisiones de restricción total de movimientos, así que toda la población está con orden de quedarse en casa, salvo para gestiones como ir a comprar alimento y sacar a pasear a los animales domésticos. Más o menos están adoptando las mismas reglas que las que se han aplicado a Italia. Hay que salir con un papel, ¿no es cierto?, que indique que las razones por las cuales uno ha salido entran dentro de un listado de razones aceptables. Y eso no se ha respetado en los primeros días de manera muy rigurosa, entonces ha habido un dispositivo policial importante en las calles para que la gente acate con la orden de quedarse en casa. Y en el Perú, obviamente, como estamos hablando de un país pues donde las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales tienen una tendencia al abuso, ¿no? Y cuando están en condiciones de ejercerlo, las medidas de control policial son muy drásticas, ¿no? Realmente se han visto casos de jóvenes hasta pues digamos golpeados, ¿no? Por estar en la calle sin papel. Y en Francia, como salimos de un periodo ya de varios meses de huelgas, hay una situación de violencia latente en la población y las fuerzas policiales y militares también han cometido abusos en los últimos meses, entonces también la situación está bastante tensa
y se comenta mucho en las redes sociales cualquier intervención policial para que se respete la orden de confinamiento, cualquier abuso inmediatamente se repercute en las redes, pero en fin, el país está bastante parado y hay pues una gran preocupación con respecto a cuánto tiempo va a durar eso. Nosotros ya estamos van a ser ya casi 2 semanas en esta situación digamos, de parálisis absoluta, ¿no? Que le llaman nivel 3, de nivel 3, es decir, que ya no hay ninguna derogación posible, hay un control muy estricto. En el caso de Bolivia, bueno, los casos se han multiplicado, han pegado un salto el día de ayer. Nosotros estábamos hasta ayer con solamente unos 39 y ahora ya estamos con más de 60. Y tenemos una cuarentena en la cual no se puede salir sino medio día a la semana. O sea... Ya te han puesto ya hasta un plazo máximo. Eso no hay acá. Solo Sí. puedo salir yo, porque mi carnet de identidad termina en 4, puedo salir el día 4. El día martes, discúlpame. El día martes puedo ir a meterme y solo puedo salir entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. Después de eso no puedo salir más de mi domicilio, salvo una situación de emergencia. Sí, pues. O sea, es una situación bastante fuerte. El miedo más grande aquí es que obviamente no hay una situación, una posibilidad de atención a pacientes en muchas partes del país, ¿no? Claro. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, un caso en una región de una ciudad pequeña, turística, Copacabana, y obviamente ha puesto en total estado de crisis a todo el sistema de salud de esa localidad, porque tener un solo caso cuando no se habían los barbijos, no había el equipamiento necesario, pues ha dejado a la población desprovista, ¿no? Entonces, se aplican medidas muy duras tratando de evitar que esto se propague para lograr tener mínimamente un sistema de salud que pueda atender casos que se van a empezar a presentar de manera cada vez más creciente. Sí, bueno, sí. En esa situación ahora vayamos al tema de nuestra conversación. Esta situación que estamos viviendo, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿cómo está afectando al capitalismo? ¿Va a matarlo al capitalismo? Hay quienes así lo afirman. Yo te comparto unos datos de mi pantalla de una publicación sobre esta situación. A ver si aquí está. No sé si la puedes ver. La veo. El coronavirus en las bolsas de valores prácticamente ha caído entre un 30 a 35%. Tenemos bancos centrales en 50 países que han empezado a bajar sus tasas de interés para ayudar a sus propios bancos, a la banca privada. Hay países incluso en los cuales los bancos están pagando intereses negativos. Tenemos una situación en la que en 100 países del mundo hay restricciones ya para poder desplazarse y viajar debido al coronavirus. Esto significa de que hay una profunda afectación a todo el intercambio comercial, a lo que se conoce como la globalización a nivel internacional. Varias empresas, en este caso esta gráfica muestra la cantidad de empresas que están en riesgo, sobre todo de aerolíneas. Se habla de un plan de salvataje de Lufthansa, de una suerte de nacionalización de esta empresa porque entraría en bancarrota debido a que las aerolíneas están
paradas, no pueden funcionar. Se puede ver cómo colapsan ciertos sectores. Esta gráfica muestra el colapso de todo el sector de restaurantes en diferentes países del mundo, cómo han llegado a caer. La gráfica es dramática, hasta un 90-94% en algunos casos, ¿no? Es decir, es muy fuerte el impacto, y esto es solamente una ejemplificación de uno de los sectores. El sector hotelero es otro, como en el caso de la China, la producción se ha paralizado. Una de las formas de poderla ver es la cantidad de gases de efecto invernadero que están saliendo a la atmósfera. La imagen que tenemos aquí de 1 de enero al 20 de enero muestra cómo era la contaminación en ese entonces y cómo es ahora. Y obviamente ha bajado la contaminación porque ha habido un parón en el sector productivo industrial chino. Se dice de que en la actualidad algunas de las fábricas en la China están siendo reabiertas solamente para anunciar a sus trabajadores que están siendo despedidos o que han sido despedidos, porque no van a volver a trabajar debido a que lo que producen es para un mercado internacional que está totalmente paralizado y que no está comprando. Entonces, aunque ya no hay el tema de la infección, del contagio, el peligro del contagio inmediato o masivo del coronavirus, no tienen a quién producir, a quién vender. Y podríamos seguir abundando en citas que muestran la gravedad del impacto a nivel económico de sectores del capitalismo. Entonces, todo esto lleva a que algunos sostengan, bueno, hay un filósofo, Zizek, ¿no? Zizek. Dice Así hay que decir Zizek, Slavoj Zizek. Que el coronavirus ha sido como un golpe de Kill Bill al capitalismo. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, yo quisiera poder compartir ese optimismo porque creo que gran parte de los problemas que sufrimos en el planeta tienen que ver con la necesidad de seguir acumulando capital, cuáles sean sus contenidos concretos: capital financiero, capital de activos, capital de recursos para la producción, etcétera, y que ese crecimiento continuo de capital, que es por parte de la dinámica intrínseca del capitalismo, es el que lleva a sobreconsumo, a digamos, explotación, y ha generado las condiciones para que el virus se propagara tan rápido, porque la expansión continua de las actividades humanas, poniéndolas cada vez en situación de mayor cercanía con la naturaleza salvaje portadora del virus, y la facilidad con que todo eso está integrado en cadenas de valor mundiales, etcétera, han generado canales de propagación que antes no había, porque no había un nivel de integración tan grande y de destrucción de los ecosistemas en los que viven las especies pues, salvajes portadoras del virus tan grande. Entonces, obviamente quisiéramos todos que se acabara con el capitalismo como forma de expansión infinita del capital en desmedro de la vida y de la viabilidad de la vida humana en este planeta. Ahora bien, desgraciadamente el virus por sí solo no va a acabar con el capitalismo, va a depender mucho de cómo reaccionamos nosotros y qué respuesta le damos y qué cosa entendemos de lo que está pasando y cómo orientamos el proceso de desglobalización que ya empezó antes de que el virus surgiera. El proceso de desglobalización es anterior, porque la
la contribución de los intercambios internacionales al Producto Mundial ha ido bajando desde el 2008. Estamos ahora en un nivel por debajo del 50%, es decir, que el 50%, un poquito menos, de la producción global del planeta es intercambiado. Antes estábamos bastante por encima, ya casi rozando el 60%. Entonces hay un proceso de contracción que es anterior al virus. Ahora el virus, como dices tú, ha parado, ha obligado a que se paralizaran por un tiempo los intercambios y los flujos. Y esto está generando un enorme desconcierto en la economía mundial. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que si no cambiamos nuestra manera de entender las cosas, los que son acreedores de capital, que detienen capital, van a buscar formas de valorizarlo a como dé lugar. Y lo van a hacer dentro de un escenario nuevo. Para quienes tienen interés en invertir en los países del norte, el exceso de liquidez existente se va a revertir en una campaña de compra de empresas locales por parte de grandes empresas que detienen capital y que tienen que valorizarlo de alguna u otra manera, ya no pudiéndolo hacer de una manera global como antes lo hicieran. Creo que va a haber un rush para compra de cadenas de valor locales que entrarían a formar parte de conglomerados industriales y financieros manejados por grandes empresas que antaño se desarrollaban más a nivel internacional. Ahora, a los chinos no les conviene eso, porque ellos vitalmente necesitan poner a prueba y poner en función su aparato productivo. Y ese aparato productivo ya tiene desde años atrás, desde el 2008, por lo menos, una sobrecapacidad productiva. Porque en realidad Europa nunca se repuso de la crisis del 2008 y la demanda se cayó y no recobró sus niveles anteriores. Entonces China tiene un problema existencial. Y ahora con el coronavirus, la situación ha empeorado. Entonces lo que van a intentar los chinos es empujar de manera más fuerte aún su programa de integración regional que se llama las nuevas rutas de la seda, que lo que hace es intentar controlar el comportamiento de demanda de los países clientes de China mediante justamente préstamos, etc. Y las decisiones que acaba de tomar el Banco Central Europeo, que ha sido de otorgar facilidades al sistema financiero para que inyectara liquidez en la economía y facilitara que se pueda gastar dinero a pesar de que no hay entradas, como tú señalaste, el aparato productivo se está cayendo porque no hay ingresos, los restaurantes cierran, las propias fábricas cierran. Entonces, la idea que está ahorita discutiéndose en Europa es cuál es la mejor manera de estimular una economía que se está cayendo por falta de flujos. Si se le da dinero a los bancos, nada garantiza que ese dinero lo van a usar a favor de las empresas locales porque no hay demanda para las producciones de esas empresas. Entonces, por más que los préstamos sean en tasas muy bajas o incluso en tasa
igual a cero, es muy poco probable que las empresas acepten endeudarse para comprar recursos para la producción, sabiendo que no van a tener demanda, porque la gente está en su casa y porque la gente no gasta. Entonces dicen, bueno, vamos a, en vez de canalizar las liquideces hacia las empresas, es mejor que estas facilidades del Banco Central se orienten de frente al bolsillo de los consumidores, que se les dé dinero para consumir. Pero ¿qué van a hacer esos consumidores si no pueden consumir productos fabricados localmente porque no hay producción local? La producción local ya había bajado mucho desde antes, pero ahora peor aún porque las empresas no pueden contratar a trabajadores. Entonces eso va a estimular la demanda hacia productos importados justamente de China. Entonces, de alguna manera los chinos están contentos con la decisión que ha tomado el Banco Central Europeo porque es como regalarle plata o digamos, facilitarle dinero a los chinos para que vuelvan a poner en marcha su aparato de producción a cuestas del endeudamiento de los compradores europeos. Entonces, al final es una inyección a la economía china que les permite retomar el canal productivo. Entonces, yo creo que las bolsas que siempre necesitan activos solventes para poder valorizar el capital, van a reorientar sus liquideces y sus activos, sus inversiones, digamos, hacia Asia, que es la que está saliendo primero de la crisis y que parece que tienen un control más eficiente de la propagación y de la cura del virus. Entonces, yo creo que los inversionistas van a intentar colocar sus activos financieros en el aparato productivo asiático por ahora. Entonces, como ves, con todo eso no acabamos con el capitalismo de ninguna manera. Lo que vemos es una reorganización de flujos y de una nueva forma de repartir la riqueza a nivel mundial. Lo que sí es cierto es que las empresas europeas que van a ver ahí poco a poco una descapitalización, es decir, que van a perder capitalización en bolsa y también van a perder acceso a mercados financieros y acceso a liquideces. Entonces, como te digo, la respuesta va a ser intentar bloquear al máximo, haciendo presiones de distinta clase, las importaciones y reconstruir un aparato productivo local, pero como ese aparato productivo tiene que ser rentable para satisfacer las necesidades de los detentores de capital, y las empresas ya no teniendo nuevos rubros de producción que invertir para desarrollar valor agregado, lo que van a hacer las grandes empresas que necesitan satisfacer el apetito de los detentores de capital, de los accionistas, va a ser, como te digo, intentar tomar control de la totalidad del sistema productivo local. Para Francia es un verdadero problema porque el sistema productivo, la economía francesa, aparte de las grandes empresas de talla mundial que son exitosas en los mercados internacionales, como Airbus y ese tipo de empresas, ¿no? El tejido productivo francés está constituido por pequeñas empresas, mucho más chiquitas que las alemanas. Entonces, las grandes van a intentar comérselas para generar movimiento y valorizar capital. Entonces, como ves, esas son las actitudes
a las que estamos encarrilados por la tendencia acumulativa del capital. La única respuesta que podría sacarnos de esta lógica sería entrar en un proceso de desglobalización que apuntaría a otro objetivo que la valorización del capital, que apuntaría esta vez a la viabilidad de la vida, para evitar que se reproduzcan epidemias por ese tipo y para que más generalmente garanticemos la posibilidad de una convivencia con el mundo vivo que nos rodea. Y eso exigiría unas medidas muy distintas, no solamente la relocalización de las producciones, sino una relocalización apuntando a regenerar ecosistemas, digamos, intensificar las redes energéticas y la capacidad de regeneración de los ecosistemas, y eso implica una forma de solidaridad entre los hombres y las demás especies que pueblan el planeta. Entonces, en ese sentido, el coronavirus nos ofrece una oportunidad, pero es una oportunidad que depende de nosotros, digamos, aprovecharla para reenrumbarnos en un proceso civilizatorio altermundialista, porque es otra manera de entender la mundialización, pero desglobalista, en el sentido que le ponemos fin a una organización del planeta regida por el capital y por las multinacionales, que son las que han impuesto ese lenguaje de la globalización, lo cual no es lo mismo que la mundialización. Podemos formar parte de un planeta, sentirnos parte de un mundo, sin que necesariamente eso implique la uniformización y el reino del mercado como el único capaz de articularnos unos con otros. Eso es la globalización tal como la hemos entendido y tal como se ha venido dando hasta ahora. Entonces, hay una oportunidad que se nos ofrece, pero requerimos entender el mensaje que nos está mandando a través de este virus el ecosistema planetario en su conjunto. Javier, yo coincido contigo sobre todo en que el coronavirus no va a acabar con el capitalismo. Coincido en que el capitalismo se va a reconfigurar, que de un lado vamos a tener sectores del capital que van a perder muchísimo, empresas que van a ir a la bancarrota, miles de millones de dólares que se van a esfumar, ¿no? Como ya lo hemos visto en anteriores crisis. Y que lo que vamos a tener es una reconstitución. En esta reconstitución del capital va a haber una mayor intervención del Estado. El capital está, el sector privado va a apelar al Estado para que le ayude, para que le salve, le compre los bancos en bancarrota, sí, le compre las empresas que están en quiebra. Sí. Vamos hacia un capitalismo donde vamos a tener una mayor intervención del Estado. El otro elemento que tú planteas, vamos hacia un capitalismo donde va a haber mayor concentración del capital, es decir, algunas empresas van a quebrar, pero otras van a ser absorbidas por otras más grandes y al final de cuentas vamos a tener una mayor concentración del capital en menos manos, ¿no? Sí. Dentro de ello vamos a tener mayor intervención del Estado. Sí. Pero hasta ahí coincido y que en esto tenemos una situación aún no clara de cómo se van a lidiar las competencias entre los distintos sectores capitalistas a nivel mundial, ¿no? Porque tú planteas claramente, en el caso de la China está en una situación en la cual tiene una capacidad de sobreoferta para vender al mundo.
Y si lo que vamos del otro lado es a una situación en la cual el comercio tiene muchas restricciones, como las estamos viendo ahora, debido al coronavirus, debido a medidas de protección, debido a que se quiere recuperar ciertas industrias nacionales, esa capacidad de sobreproducción que tiene la China, pues es una bomba de tiempo. Es decir, Es una bomba de tiempo, exactamente. no veo que la China sea necesariamente el ganador, porque la situación es que vamos a mayores barreras de diferente índole a nivel comercial. Sí, totalmente. Es un problema grave para la China. Es un drama para la China. A corto plazo pueden ser un poco ganadores porque se recuperan un poquito antes, entonces pueden relanzar la producción. Por ejemplo, en este caso ahorita todo el mundo está demandando máscaras, están demandando, ¿cómo se llama? Soluciones hidroalcohólicas, un montón de cosas que los chinos están en capacidad de proveer, porque para eso sí tienen ellos capacidades instaladas y ya pueden sacar a la gente del confinamiento en sus casas, cuando los europeos no tienen la capacidad de producir las cantidades requeridas, porque todo el aparato productivo está paralizado. A corto plazo puede haber un efecto positivo, pero a largo plazo es evidente que el capitalismo occidental va a intentar protegerse a como de lugar, y para eso va a levantar barreras proteccionistas de una manera no coordinada. Y para eso, para los chinos es un drama, es una catástrofe. Sí, efectivamente, ahí tenemos una coincidencia, pero ahora viene otro elemento que tú no lo has tocado, y yo lo quiero poner sobre la mesa, que es el sector informal. Tú tienes en economías como las latinoamericanas, la boliviana, la peruana, un sector informal impresionante de 60%, 70% sí, de la población. Sí. Y resulta que en estos países la aplicación de medidas de cuarentena, ¿no?, necesarias evidentemente para enfrentar el coronavirus, por todo lo que sabemos, son muy duras para este sector que vive día a día. Sí, correcto. Las puede aceptar por algunos días, por algunas semanas, pero pretender que este sector que vive de lo que gana al día pueda aceptar una situación de este tipo es imposible. Meses, 1, 2, 3 meses, es imposible. Porque entonces el tema literal de qué va a morir primero, del coronavirus o del hambre, se vuelve una realidad, no un discurso. Y entonces, obviamente estamos viendo en el caso latinoamericano, con menor o mayor incidencia, medidas del Estado para tratar de aliviar la situación de este sector informal, planteando moratorias en el pago de los servicios o incluso pagos por parte del Estado de parte de la factura de luz eléctrica o de agua potable, ayudas en algunos casos con canastas de alimentos. En el caso boliviano se habla de un bono para los niños que no van a la escuela, como una forma de apoyo a sus familias. Pero yo veo la situación aquí y digo, ¿cuán sostenible son estas medidas en el caso de una economía como la boliviana, no sé, en el caso de una economía como la peruana, si esto se prolonga por más de 3, 4 meses? Es decir, hay la musculatura económica, no somos sociedades como la francesa ni como los chinos, con la capacidad de poder subsidiar a través de esta clase de medidas más o menos defectuosas por tiempos muy largos. Entonces, en este contexto, entramos en una situación muy explosiva. Porque obviamente no se puede mantener una cuarentena cuando no hay las condiciones para poder comer, vivir. Y entonces entra sobre el tapete de discusión la necesidad de aplicar medidas más estructurales, más de fondo.
No es suficiente con pedir que se distribuya una canasta de alimentos por familia, no es suficiente con que se pague una factura de luz eléctrica. Hay que empezar a tomar medidas para transferir el capital concentrado en élites económicas, tanto en el norte y el sur, hacia estos sectores de la población masivos que no tienen cómo enfrentar el día a día. Este va a ser un proceso de mucha confrontación social. Yo veo una situación mucho más complicada aquí en Latinoamérica, más explosiva en el mediano plazo. Si esto se arreglara en 1 o 2 meses, digamos, y las cuarentenas empiezan a parar, bueno, es otra la situación. Pero cuando hablamos de aplanar la curva, que todos estamos de acuerdo, aplanar la curva quiere decir prolongar el periodo de las medidas. Y eso Bueno, lo puede absorber economías como las que vivimos. ¿Cómo esto va a repercutir sobre el capitalismo? En síntesis, mi opinión es que vamos a una reconfiguración del capitalismo, pero vamos hacia un capitalismo más del caos. Un capitalismo que genera caos, hace además a grandes fortunas, pero no logra recomponer una situación de estabilidad relativa como la que se vivía. Es decir, es un capitalismo en el cual si las crisis estaban apareciendo últimamente cada 6, 8 años, ahora empiezan a ser casi permanentes, ¿no? Donde imprimen este capitalismo es la incertidumbre y a diferencia de lo que muchos dicen que vamos hacia estados policiales, que yo creo que sí es muy probable en países como el Asia, veo bien complicado en la situación de países como Latinoamérica con sectores informales y movimientos sociales muy fuertes, de que súbitamente todo el mundo acepte quedarse en su casa si no hay salidas de fondo a su situación económica. Bueno, si me permites una reflexión en un tono más esperanzador. Y yo creo que el problema del capitalismo, del sector informal también es su suerte. Porque justamente el sector informal es un sector muy, digamos, no es un sector al que el Estado le dedica atención y no es un sector al que el capital dedica atención, porque es un sector de muy pocos beneficios, de muy pocos márgenes, la tasa de la productividad es muy baja, no genera ganancias importantes, es un sector muy fragmentado en una infinidad de pequeños actores, y entonces el Estado se lava las manos con ese sector y las empresas formales también. Por un lado es un drama porque es un sector que no accede a servicios bancarios, no accede a capacidades de capitalización, pero por otro lado es su suerte, porque justamente como nadie lo mira con atención, puede organizarse de otras maneras. Mira lo que está pasando en Francia, las empresas están exigiendo a los trabajadores que vengan a trabajar y los trabajadores se niegan porque las condiciones de trabajo están determinadas por el aparato productivo industrial. Las distancias entre los trabajadores en una cadena de producción están determinadas por la distancia que existe entre las máquinas y el cálculo para acceder al mayor rendimiento de una máquina a otra máquina. Entonces, los trabajadores no se pueden alejar unos de otros porque el sistema ha sido previsto y concebido como un sistema experto para que las cadenas y las secuencias productivas sean las más rentables posibles. ¿Ya? Entonces, como ves, eso hace que el aparato productivo tiene una serie de constreñimientos internos
que actualmente con el coronavirus entran en quiebre. Bueno, el sector informal puede organizarse como le da la gana. Nadie lo mira, nadie lo chequea, no hay reglas, no hay nada. Entonces, de alguna manera, puede haber ahí, si las clases medias, que dependen en su cotidiano del vendedor de la esquina que les vende legumbres o vegetales, o del pequeño artesano que les va a vender un polo barato fabricado en un taller local. Si ese tipo de producción local se convierte en algo más fiable, en el que se puede confiar por las relaciones interpersonales que se establecen entre los diferentes actores, que las grandes empresas que están ahorita en una situación de desordenamiento tal que ya no pueden garantizar que van a poder abastecer con sus productos y todo, ese sector informal puede convertirse en un vector de reorganización de las cadenas productivas locales, digamos que descansaría más en una forma de ayuda mutua, flexibilidad acorde con las posibilidades de unos y de otros, y que va prefigurando lo que podría ser una economía social y solidaria de viabilidad ecológica. Entonces obviamente no se va a poder parar un país como Bolivia, ni tampoco lo puede un país como Francia o Italia o cualquiera, más allá de una cierta cantidad de tiempo, porque precisamente los países europeos ya están sobreendeudados, la deuda de los hogares es muy alta, hay un sobreendeudamiento de lo particular, además de público. Entonces, el sistema actual, que consiste en otorgar liquideces a tasas bajas, etcétera, no hace sino incrementar el cargamontón de deudas que los individuos van teniendo que cargar. Si el aparato productivo no responde en algún momento, eso se vuelve inviable incluso para los actores del sistema financiero, que necesitan recuperar una parte de las liquideces en circulación para abastecer los accionistas, que son partes de la capitalización de los bancos y las instituciones financieras. En cambio, el sector informal escapa a todo eso. Entonces, en un momento en que se tiene que tener capacidades de adaptación muy, muy ágiles, y que al final se resucita el sentimiento colectivo de que las cosas se hacen en función de redes interpersonales de solidaridad, que es lo que está pasando acá en Europa, que poco a poco cada uno se da cuenta de que depende del otro y que solito nadie puede salir adelante, porque en el fondo necesitas la ayuda de tu vecino para que vaya a buscar el alimento en tu lugar, porque tú no puedes salir. Y ahorita los hospitales están desarrollando un gran esfuerzo, están realizando un gran esfuerzo, a pesar de que los médicos y las enfermeras no vienen a recibir un pago por sus horas extras ni nada. Lo hacen por casi de una manera voluntaria y completamente movido por un impulso ético, que son pues los resortes fundamentales de lo que se ha venido llamando economía social y solidaria. Entonces, como va a pasar, como tú dices, países de América Latina que tienen un elevadísimo nivel de la población económicamente activa, empleada en el sector informal, de alguna manera tienen posibilidades de organización y de reorganización mucho mayores que países donde el sistema hay una rigidez del aparato productivo mucho más grande. Pues yo creo que hay
ahí posibilidad de darle un contenido positivo a ese sector informal. Yo, o sea, coincido contigo. Eh, Creo que hay sectores que se pueden ir reconstituyendo, reorganizando en base a una visión de economía solidaria. Lo vemos, por ejemplo, aquí donde vivo, empiezan a crear, no habían días donde de hecho se crea un pequeño mercado prácticamente directamente desde los productores que ahora vienen a vender directamente a los consumidores, obviando a los intermediarios eh, y empiezan a surgir estas iniciativas. Veo en el sector de la producción de alimentos esto muchísimo más fácil y viable en la actual situación, ¿no? Sí. Pero muchísimo más complicado en otros sectores de la informalidad que vivían fundamentalmente de vender productos importados que llegaban de contrabando, ¿no? Porque una cosa es el sector productor de alimentos, que sí tiene una demanda, y yo creo que la demanda va a crecer porque en la medida en que se cierran fronteras, bueno, ahora hay que producir la mayor cantidad de alimentos posibles en el país. Pero no ocurre lo mismo con aquellos que vendían desde bolígrafos en la calle o vendían cualquier clase de otro producto. Lo veo mucho más complicado en este otro sector de formalidad ligado a la importación al contrabando de mercancías que venían de afuera. Escúchame, tengo algo que decir al respecto. En el cual este sector empiece a producir con insumos que sean accesibles, porque las importaciones están frenadas, productos que se puedan necesitar. Es una situación muy compleja. Creo que y a esto hay que añadirle un factor. De ninguna manera quiero ser pesimista, pero el distanciamiento social, el aislamiento ha provocado de que las formas tradicionales de organización en nuestros países, a través de asambleas, de reuniones, del sindicato, hoy no funcionan normalmente porque no hay estas reuniones, no se pueden realizar estas asambleas. Correcto. Entonces, es mucho más fácil ver cadenas de solidaridad en sectores de clase media, estudiantil, que pueden acceder al Internet y a través de esta vía lograrlo, como me imagino es el caso, la norma general en el caso europeo. Pero hay una complejidad muy grande y yo creo que vamos a una situación, es decir, no quiero ser aquí, yo soy más pesimista, yo creo que empezamos una crisis sistémica y que estamos al principio y que es obvio. Es algo mucho más grave, que lo que hemos visto no va a pasar en 3 meses ni en 6 meses, que esto se va a profundizar. Veo una situación en la cual no es que pasamos de un tipo de capitalismo a otro tipo de capitalismo, sino que esto va de crisis en crisis, pero a ritmos más cortos, ¿no? Más breves, dando poco respiro. Yo diría, piensa de manera descabellada y acertarás, porque lo que no te puedes imaginar es probablemente una de las opciones. Lo que va a pasar. Sí. Entonces, ahora, esto nos obliga a cambiar nuestra forma de pensar, sin desmerecer ninguna de las alternativas que se plantean, porque siempre teníamos alternativas como sí, la economía solidaria, vamos a la desglobalización, ¿no? Vamos a generar una democracia más participativa, pero estamos en un momento en el cual tenemos por un lado estados que se vuelven más autoritarios, más impositivos, más vigilantes,
pero por otro lado, estados que son muy frágiles porque no tienen la musculatura económica para poder garantizar la vida a gran cantidad de su población. Entonces, es un escenario nunca antes visto en ninguna de las anteriores crisis. Correcto. Yo creo que tienes toda la razón y estamos de acuerdo, porque yo tampoco te estoy diciendo que así nomás se van a resolver los problemas. Yo estoy intentando indicar caminos para la movilización social, para que podamos nosotros, en un contexto nuevo, completamente que no tiene precedentes en la historia, porque a esta crisis del virus hay que agregarle la crisis climática y la crisis de la biodiversidad, y todos estos momentos vienen a hacer hincapié en el hecho de que estamos alcanzando el final de un ciclo histórico que ha empezado, algunos dirán, con el auge del capitalismo en el siglo XVI, y otros dirán que ha empezado hasta con la revolución neolítica hace 10.000 años. Entonces, un proceso de domesticación y de empadronamiento de la naturaleza de manera cada vez más invasiva por parte de la especie Homo sapiens. Bueno, entonces estamos llegando a una culminación y es evidente que eso va a durar mucho tiempo y que los actores que más interés tienen en que esto siga adelante van a hacer todo lo posible para mantener en pie lo más largo tiempo, el mayor tiempo posible, el sistema actualmente vigente. Y sin embargo, en esa misma secuencia histórica, las poblaciones necesitan sobrevivir. Y el propio sistema de control capitalista con el amparo de los estados, que como tú bien dices, el neoliberalismo siempre ha necesitado del Estado para poder mantenerse en ruedo. El Estado, que tiene que prestar sus capacidades de control de la población, digamos, de dominación, para que el ser humano con su cuerpo se preste al propósito de acumulación del capital. El neoliberalismo no es lo mismo que el liberalismo del siglo XVIII, es un liberalismo que hace hincapié en el Estado como un recurso que él va a usar para sus propios objetivos permanentes de implementación del capital, hasta el punto que efectivamente podemos tener un capitalismo del caos que se alimenta de la desesperación, de la guerra, de la violencia, para mantener tasas de acumulación mediante servicios de seguridad, servicios militares, servicios de proveedores de servicios militares, ¿no? De servicios de control y de militarización de la sociedad. Todo eso hace crecer el valor de las acciones de estas empresas. Naomi Klein lo muestra muy, muy bien. Bueno, entonces, que estos actores tengan ese interés está clarísimo. Pero para que ellos puedan ejercer ese propósito suyo, necesitan algo que se está convirtiendo en cada vez más escaso. Necesitan energía, mucha energía, para mantener los robots que te controlan, para controlar las redes de comunicación, para vigilar a todo el mundo, para poner videos y pantallas en todas partes. Necesitan mucha energía, necesitan recursos que están siendo cada vez más escasos, recursos para la producción y para seguir produciendo artefactos, etc. Y necesitan a una población que más o menos se presta y que tiene capacidad de consumo, a la que hay que mantenerla tranquilita para que siga absorbiendo las producciones del aparato productivo. Ustedes han visto la película Matrix, ¿no? Esa película es
lo que estoy diciendo, pero llevado a la ciencia ficción. Los cuerpos humanos se reducen a ser tubos digestivos. Y el cerebro se convierte en un recurso que los aparatos electrónicos usan para que los cuerpos ya puedan comportarse como se requiere y que su cerebro esté ocupado a otra cosa. Entonces el capitalismo requiere de eso, tiene que gastar mucha energía para obtener el consentimiento de las poblaciones a seguir consumiendo y a no entrar en rebeldía. Y esa energía se está volviendo escasa. Entonces, se abre la posibilidad de un proyecto revolucionario que va a aprovechar ese talón de Aquiles del sistema del capitalismo en su fase actual histórica, que se llama neoliberalismo tropical. Yo le pongo además la palabra tropical por una serie de razones, porque creo que en el fondo el proyecto es convertir al mundo entero en una colonia destinada a satisfacer las necesidades de los detentores de capital. El talón de Aquiles de ese sistema es lo que acabo de decir. Entonces, en una situación de crisis como la que estamos viviendo, donde justamente los actores pesados les cuesta reaccionar por la cantidad de recursos que ellos requerirían para poder mantenerse en su canal, abre posibilidades de insubordinación, de rebeldía, de desobediencia, que generan desconcierto, generan quiebres, generan, mucha inestabilidad, pero pueden configurar horizontes de acción colectiva importantes. Entonces, no te estoy diciendo que eso va a ser para mañana, no te estoy diciendo que, vamos a salir de esto, de repente demorará una generación, pero intento abrir un camino para las movilizaciones sociales que se nos vienen, apuntando a una desglobalización, porque desglobalización tenemos que lograr en el sentido de el punto final de una integración mundial regida por el mercado y la acumulación de capital entre manos de actores financieros y de multinacionales. A eso tenemos que, intentar ponerle un fin, y esa desglobalización, dentro de las distintas opciones que se pueden dar, la que nos interesa a nosotros, que tenemos una visión emancipadora, es una desglobalización que se convierte en una oportunidad para una sociedad a la vez solidaria y que pone por encima de todas las finalidades sociales la viabilidad ecológica. Es decir, la vida, la intensificación de la vida. Entonces, eso es un camino, y el nuevo escenario disruptivo en el que estamos nos abre oportunidades para ocupar posiciones. Bueno, Javier, ya nos acercamos al final. Yo coincido totalmente de que hay que buscar caminos, que es un momento muy disruptivo, de una crisis nunca vista, y que tenemos que estar abiertos a ver los diferentes cambios y saltos que se van a dar. Yo creo de que la posibilidad no solo de estados búnkers, de estados que se cierran para proteger a una élite, se va a dar, sino también de territorios, de barrios, de ciudades búnkers que se cierran mientras afuera, en otros barrios muy próximos, tenemos situaciones de total miseria y desolación. Creo que la transición va a ser más compleja
más traumática de lo que nos imaginamos. Y creo que obviamente en esta transición hay que buscar formas y mecanismos para que no nos agarre la crisis de manera desprevenida. Sí. Creo que hasta ahora no ha habido una reacción muy amplia a nivel del movimiento altermundialista, por ejemplo, con propuestas concretas tanto desde lo local como desde lo nacional, como desde lo global. Correcto. Hay quienes han enfatizado en alternativas más locales, muy importantes, desde la agroecología, desde los huertos familiares, desde las redes de intercambio a nivel urbano, de fortalecer las acciones del cuidado. Creo que son muy importantes y es la clave porque ahí está en concreto la relación humana. Veo a nivel nacional propuestas para llamarle muy populistas, ¿no? También de los sectores alternativos, ¿no? Pensando en, sí, ciertos subsidios, que se baje el cobro de las tarifas de luz eléctrica o de los servicios, pero veo poca discusión sobre propuestas que vayan más allá en relación a sectores de cómo nacionalizar a la banca, sabiendo que la banca es la gran beneficiaria de esta crisis. Absolutamente. ¿No? Bueno, es evidente. El tema de la banca es un tema central. Totalmente. El presupuesto de las Fuerzas Armadas en relación al presupuesto de la salud. O sea, tenemos que profundizar más propuestas que vayan en ese sentido. El tema de la deuda, ¿no? Que son más de carácter nacional, y sobre todo también en propuestas que tú has marcado a nivel más global, porque se trata de una nueva forma de integración que necesitamos. Lo que esta crisis muestra es que soluciones solamente locales no resuelven el problema, ¿no? Por más buenas que sean, no resuelven, si no se resuelve el tema en su conjunto a nivel mundial. Eso el coronavirus lo ha mostrado claramente, ¿no? Y el capitalismo se ha mostrado incapaz de pensar en una solución mundial, porque cada uno está pensando en cómo salvar sus propios intereses de sus sectores capitalistas, de sus propias inversiones. Y repensar una integración en función no solo de los pueblos, sino de la naturaleza, como muy bien lo dices, es clave. Porque de lo que se trata en esta integración no solo pensar en la humanidad, sino en pensar en cómo se recupera este equilibrio de nuestro sistema Tierra que ha sido totalmente por este conjunto de acciones. Entonces, absolutamente. Yo creo que este ha sido un interesantísimo diálogo, un primer momento. Vamos a ver cómo ha salido la transmisión, y ojalá podamos ir haciendo en los próximos días otros programas entre diferentes activistas, intelectuales, pensadores. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un enorme placer poder dialogar esta hora contigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Pablo, y felicitaciones por esta iniciativa de ustedes, que me parece súper oportuna. Hay que hacer dialogar el norte con el sur, o los nortes con los sures. Es muy importante mantener una visión global de lo que nos está pasando y establecer canales para elaborar justamente una respuesta coordinada a nivel mundial. Estas discusiones justamente contribuyen a ello. Así que muchas gracias por haber tenido esa idea y haberme invitado para ser parte de este bonita aventura. Bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima oportunidad.